Que Dios les bendiga, amada iglesia. Para mí es un placer poderles saludar en este lugar y decirles que la iglesia no se ha cerrado porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, como templo debemos de buscar al Señor, de buscar su palabra, de vivir una vida cristocéntrica con su ayuda. Ahora quería hablarles un tema y preguntarles a ustedes, ¿es importante para ti vivir bajo el propósito de Dios? ¿Realmente tu vida está enfocada en ese propósito? Vemos en las Escrituras que Dios tiene un plan para este mundo, un plan de salvación. Y Dios tenía como propósito usar a Jesús para que viniera a este mundo y cumpliera ese propósito. Y dentro de ese propósito estaba morir de una forma que muy dolorosa. Yo cuando pienso y digo cuánto nos amó Dios, que envió a su propio Hijo para darnos salvación y vida eterna, y que el dolor del Padre, de ese Padre amado, de ver a su Hijo sufrir. En algún momento dice que él estuvo solo y dijo con su Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él sintió esa separación y era necesaria, porque dice su palabra que por nosotros fue hecho maldición para que la justicia de Dios se cumpliera en nosotros. Él recibió toda la ira de Dios, la recibió Cristo. Ese plan, yo creo que nosotros no hemos sufrido de esa forma. Nadie de nosotros quizás ha cargado una cruz, se ha sentido como Cristo lo hizo y lo hizo por amor. Es increíble eso. Y además meditar que tú y yo no estamos en este mundo para llenar un espacio. Nosotros vinimos a este mundo también a cumplir un propósito. Por eso te preguntaba, ¿estás viviendo bajo ese propósito? La palabra de Dios dice en Efesios que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sabemos que la salvación es por fe, pero la fe se evidencia a través de las obras. Y para hacer estas obras, Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros y nos ha entregado dones, que es la capacidad que Dios da a cada uno del cuerpo de Cristo para edificar el cuerpo de Cristo, es decir, unos a otros nos edificamos. Quiero ilustrar este tema de vivir bajo el propósito de Dios con la vida de Moisés. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23 en adelante, dice así que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres, porque vieron en él un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Había un decreto que todo niño hebreo que naciese tenía que morir. Pero aquí vemos un punto. Dios ocupa el entorno familiar en el cual hemos llegado a esta tierra para que ese entorno también nos ayude a formarnos para cumplir ese propósito. Porque aquí vemos a dos padres. Vemos a Jocabed y a Amram, los padres de Moisés. Dios los va a usar a ellos, primero para salvaguardar la vida de este pequeño, que su destino era morir. Pero ellos no temieron, porque vieron algo especial en este pequeño. Eso es lo que debemos de pensar todos los padres, de que el entorno que le demos nosotros a esos niños pueda ser útil para el propósito que Dios tiene en ellos. Herencia de Jehová son los hijos, son las riquezas, son prestados. Y ese entorno tiene que favorecer para que ese niño, cuando sea grande, no se identifique con el mundo, sino que se identifique con el Dios de sus padres. En primer lugar, los padres tienen que amar a Dios con su corazón, con su alma, con su mente, porque no podemos transmitir lo que no está en nuestro corazón. Pero aquí vemos dos padres temerosos de Dios que resguardaron a Moisés
Podían ellos haber muerto por desobedecer un decreto, pero no lo hicieron. Entonces, ¿cómo está ese entorno? ¿Cómo está ese ambiente para que nuestros hijos puedan ser formados bajo el propósito de Dios? Y que cuando ellos sean grandes puedan decir sí Jesús y no mundo. Porque en esta misma historia podemos ver que Moisés creció. Y cuando él crece tiene que tomar una decisión, como la que tomamos nosotros en algún momento. Y él tuvo que decidir. Y la decisión fue la mejor. Quizás para los ojos del mundo fue lo peor. Cómo dejar las riquezas, cómo dejar los placeres que podía otorgarle el palacio de Faraón. Pero a él no le llamó la atención esas riquezas. Dice que él renunció a todo eso y se identifica con un pueblo esclavo. Dice las Escrituras que él decidió ser maltratado con su pueblo que disfrutar de los placeres temporales del pecado, porque son temporales. ¿Qué dicen las Escrituras? Que el que gana su vida la pierde, y el que pierde aquí gana. Hay una renuncia. ¿Se acuerdan ustedes la historia del joven rico? Dijo, yo, ¿qué tengo que hacer? Porque lo he hecho todo, pero he guardado los mandamientos, qué sé yo. Pero Jesús, como conocía el corazón del joven rico, había algo en su corazón que era tropiezo. Y él lo confronta con esta pregunta. Anda y vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Hasta ahí llegó. Él se fue porque había algo que era más grande en su corazón y no era Dios, porque Dios nos conoce y él decidió ganar las cosas de este mundo, pero perdió lo más importante, que es estar en la eternidad con nuestro Dios. Es importante, iglesia, que vivamos nuestras vidas de acuerdo a ese propósito que Dios ha establecido con nosotros. Que ese ambiente familiar, hoy por hoy, se están encendiendo los altares familiares, es lo que nosotros anhelamos, que el grupo familiar se reúne en torno a la palabra, que si hay un padre y una madre puedan leer, escuchar palabra de Dios, que ellos puedan ver cómo nos arrodillamos delante de la presencia de Dios, clamando por esta nación, clamando por todas las necesidades que hay, porque este mundo necesita conocer de Cristo. Entonces, todo ese entorno es beneficioso, porque si yo quiero que mi hijo ore, yo debo orar. Si quiero que mi hijo se comprometa con Cristo, yo primero tengo que estar comprometida con Cristo. Por eso que este tiempo es un tiempo también que la familia se edifique, que como familia puedan cumplir el propósito de Dios. Qué lindo es cuando un hijo se entrega a las manos de Cristo. Qué lindo es cuando en su casa hay salmos, hay alabanza, hay cánticos. Todo eso es un beneficio. Que seamos como Ana. Que Ana dice que él pide un hijo varón. Lo pide a Dios. Si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar desde el vientre, porque principalmente es tuyo, lo voy a consagrar a ti. Y ella lo hizo. Ana significa gracia, y Samuel, que es el resultado de una mujer de oración. Yo sé que como padres queremos que nuestros hijos sean profesionales, pero antes de todo eso, nosotros tenemos que procurar ese entorno y ver que Dios tiene un propósito en ellos y que ese propósito se cumpla. Un salmo dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Que el propósito que Dios tiene en tu vida se pueda cumplir. Que Dios de paz les bendiga. Que estos tiempos que tienen en familia sean ricos. Oren, oren, oren el uno por el otro. Oren, porque Dios no les dejará. Aunque el ángel de la muerte pase por muchas casas, no entrará a sus casas. Si estamos de rodillas, la iglesia saldrá adelante victoriosa. Cristo viene y vendrá a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas. Tengan ustedes muy buenas tardes y un abrazo grande de parte de sus pastores.
bendiciones.